Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia muy especial que no se pueden perder. Antes de comenzar, los invito a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. El 10 de agosto de 2025, la noticia corrió como un rayo. Ernesto Barajas, voz principal y fundador de Enigma Norteño, había sido asesinado en Zapopan, Jalisco. Tenía solo 38 años, y con su muerte no solo se apagaba una de las voces más poderosas del regional mexicano, sino que también se rompía un lazo emocional profundo con miles de seguidores que habían hecho de sus canciones parte de su vida diaria. La reacción fue inmediata. Calles, redes sociales y medios de comunicación se llenaron de dolor, incredulidad y homenajes. Para muchos fanáticos, el asesinato de Barajas fue como un golpe al corazón. Era martes por la tarde cuando los primeros reportes circularon en los portales de noticias y las redes sociales. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un rumor más, de esas falsas noticias que a menudo persiguen a los famosos. Pero pronto la confirmación oficial llegó. 2 hombres armados habían atacado a Ernesto cuando salía de un estacionamiento, dejándolo sin vida junto a un acompañante, mientras una mujer que pasaba por el lugar resultaba herida. La crudeza de la noticia impactó no solo por la violencia del acto, sino por la figura de quien era Barajas. En un género musical marcado por rivalidades y tragedias, su nombre brillaba por su talento y por la autenticidad con la que interpretaba corridos y canciones que hablaban de la vida real en el norte de México. Las primeras horas tras su muerte fueron un reflejo del amor que sus fanáticos le tenían. Hashtags como "Ya hay justicia para Ernesto", "Ernesto Barajas por siempre" y Enigma Norteño de luto se volvieron tendencia en Twitter, Instagram y Facebook. Miles de usuarios compartieron recuerdos, fotos de conciertos, videos caseros, autógrafos y sobre todo mensajes de agradecimiento por haber sido la voz que acompañó momentos felices y tristes de sus vidas. Un fan de Culiacán escribió: "Crecí escuchando a Ernesto. Con sus canciones aprendí lo que significaba sentir orgullo por mis raíces. Hoy el norte llora, y yo lloro con él". Y otro, desde Los Ángeles, donde Enigma Norteño tenía una fuerte base de seguidores migrantes, expresó: "Éramos paisanos lejos de casa, pero cuando escuchábamos su voz, sentíamos que Sinaloa estaba con nosotros. Cada recuerdo compartido llevaba consigo la nostalgia de los conciertos vividos". En Guadalajara, fanáticos recordaban el último show de la banda, apenas unos meses antes, donde Barajas había interpretado con una energía desbordante los temas más icónicos. "No sabíamos que sería la última vez que lo veríamos en vivo", decía entre lágrimas una joven seguidora entrevistada por un canal local. En Monterrey, grupos de fans improvisaron altares con veladoras, fotos y discos de la banda. El aire se llenaba de canciones de Enigma Norteño reproducidas en bocinas, transformando el espacio en un velorio colectivo al aire libre. No solo México lloró a Barajas. En ciudades de Estados Unidos como Houston, Phoenix y Chicago, donde la comunidad mexicana ha encontrado en la música norteña un vínculo con su tierra, se organizaron vigilias espontáneas. En bares y clubes nocturnos donde sonaban sus corridos, la noticia cayó como una tragedia compartida. Él representaba nuestra voz, nuestra cultura. No importa dónde vivamos, su muerte nos duele a todos, afirmó un migrante en Texas. Para muchos fanáticos, la mejor manera de sobrellevar la pérdida fue regresar a su música. En plataformas digitales, las reproducciones de Enigma Norteño se dispararon. Canciones como El 26, Los Enjambres o El Águila Blanca se convirtieron en himnos de despedida. Los fans publicaban capturas de pantalla mostrando que escuchaban sus temas en bucle, como si cada acorde fuera un rezo para mantener viva su memoria. La violencia que cegó la vida de Ernesto Barajas no solo apagó una voz, sino que dejó una cicatriz en el alma de sus seguidores. El regional mexicano es un género nacido de la resistencia, del orgullo y de la dureza de la vida en el norte. Pero incluso en ese contexto,
La pérdida de un artista tan joven y talentoso resulta insoportable. La sensación de injusticia atravesaba todos los mensajes. No se merecía morir así. Escribían. Él solo nos daba música, no violencia. En estas primeras horas, el duelo de los fanáticos se convirtió en un fenómeno colectivo que trascendió fronteras. No importaba si eran jóvenes de barrios populares en Mazatlán, migrantes en California o fanáticos europeos que descubrieron el género gracias a las plataformas digitales. Todos compartían la misma pena y la misma gratitud por el legado de Barajas. En Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, ciudades que vieron crecer al regional mexicano, las calles se llenaron de altares improvisados. Fotografías de Ernesto Barajas con su característico sombrero y micrófono en mano eran rodeadas de veladoras, flores y mensajes escritos a mano. Frases como «Siempre vivirás en nuestra música» o «Gracias por darle voz a nuestra tierra» se repetían una y otra vez. Los fanáticos se reunían alrededor de estos puntos no solo para llorar, sino también para cantar juntos los corridos que lo hicieron famoso. En Guadalajara, frente al lugar donde perdió la vida, decenas de seguidores llegaron con guitarras para interpretar canciones de Enigma Norteño en un acto de resistencia emocional. Uno de los presentes comentó ante las cámaras: «Nos arrebataron a Ernesto de la forma más cruel, pero su voz no la callará nunca. Hoy seguimos cantando para que siga con nosotros». La noticia también repercutió profundamente entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. En Los Ángeles, Chicago y Dallas se organizaron vigilias en bares y centros comunitarios, donde la música de Enigma Norteño siempre había sonado fuerte. En Houston, un grupo de fanáticos desplegó una manta que decía: «Ernesto, tu voz sigue siendo nuestra bandera». Para muchos migrantes, Barajas era un símbolo de identidad cultural. Él nos recordaba de dónde venimos. Cuando estábamos lejos de México, escuchar a Ernesto era como estar en casa, relató entre lágrimas una mujer originaria de Durango, residente en California desde hace 20 años. Aunque el regional mexicano es un género muy enraizado en México, la figura de Ernesto Barajas había logrado cruzar fronteras. En países como Colombia y Chile, donde los corridos tumbados y la música norteña han ganado popularidad, también se registraron mensajes de despedida. Un fan colombiano escribió en redes: «Descubrí a Enigma Norteño hace apenas 5 años, pero su voz me atrapó de inmediato. Es increíble pensar que ya no volveremos a escuchar algo nuevo de Ernesto». Incluso en España, estaciones de radio dedicaron programas especiales a repasar la trayectoria de Enigma Norteño. Los locutores destacaban que Barajas representaba la fuerza de una tradición musical que ahora forma parte del consumo global. Un detalle llamativo de la reacción fue la manera en que los jóvenes abrazaron la figura de Ernesto Barajas. En TikTok, miles de usuarios subieron videos usando canciones de Enigma Norteño como fondo, acompañados de mensajes de despedida. Para muchos adolescentes y veinteañeros, Barajas no era solo un cantante, sino un ícono que conectaba con sus experiencias diarias. Un joven de 19 años en Monterrey escribió: «Mis papás crecieron con Chalino Sánchez. Yo crecí con Ernesto Barajas. Su muerte es como si nos arrancaran un pedazo de nuestra generación». Los noticieros nacionales y locales cubrieron la tragedia con detalle, mostrando imágenes del lugar del crimen, declaraciones de testigos y la conmoción de los seguidores. Sin embargo, más allá de los hechos policiales, la prensa dedicó espacio a recordar su trayectoria. Cadenas como Televisa y TV Azteca transmitieron segmentos especiales con entrevistas pasadas de Barajas, donde hablaba de sus inicios humildes y de su amor por la música. En plataformas digitales como YouTube, los videos tributo comenzaron a acumular millones de reproducciones en cuestión de horas. Documentales no oficiales, recopilaciones de sus mejores conciertos y entrevistas antiguas se convirtieron en una forma de duelo compartido. El asesinato de Ernesto Barajas no solo significó la pérdida de un músico, sino también un golpe a la identidad de toda una comunidad. La violencia que arrebató su vida evidenció la fragilidad de los artistas que, pese a su fama, viven expuestos a contextos inseguros.
Para los fanáticos, su muerte simboliza una injusticia que trasciende lo individual. Es la muestra de cómo la violencia puede apagar voces que representaban esperanza y orgullo cultural. Sin embargo, en medio de la tristeza, también surgió una certeza. La música de Ernesto Barajas no desaparecerá. En cada reproducción digital, en cada radio comunitaria, en cada fiesta familiar donde suenan sus corridos, su voz seguirá viva. En Culiacán, una mujer de 45 años dejó una carta manuscrita en uno de los altares improvisados. Decía: «Querido Ernesto, nunca te conocí en persona, pero tu voz estuvo conmigo en cada momento importante de mi vida. Cantaste en mi boda. Sonaste en la radio cuando nació mi primer hijo y también me acompañaste en mis días más tristes. Hoy me duele como si se hubiera ido alguien de mi familia. Gracias por tanto. Gracias por todo». En Monterrey, un joven universitario grabó un video que se viralizó en redes sociales. Cuando mis amigos escuchaban reggaetón, yo escuchaba Enigma Norteño. Me hacían burla, pero a mí no me importaba porque tus canciones me daban identidad. Hoy lloro porque nos arrebataron a un grande, pero también sonrío porque sé que tu legado es eterno. En Tijuana, cerca de la frontera, decenas de migrantes organizaron una vigilia en un estacionamiento. No hubo discursos políticos ni grandes escenarios, solo guitarras, acordeones y la voz temblorosa de quienes intentaban cantar entre lágrimas. El momento más emotivo fue cuando un niño de apenas 10 años, con sombrero norteño, entonó los primeros versos de El Águila Blanca. Los adultos rompieron en llanto, conscientes de que la semilla que Ernesto sembró seguía creciendo en las nuevas generaciones. En las redes sociales aparecieron comparaciones entre la muerte de Barajas y la de otros íconos de la música regional mexicana como Valentín Elizalde o Chalino Sánchez. Muchos afirmaban que, al igual que ellos, Ernesto se había convertido en un mártir cultural, alguien cuya vida y muerte narran la dureza de la realidad en México, pero también la fuerza de una identidad que no se rinde. Un periodista cultural en Ciudad de México escribió en una columna: «La violencia nos arrebató a Ernesto Barajas, pero no podrá arrebatarnos su música. Él encarna esa paradoja dolorosa del regional mexicano, voces que nos elevan y que, al mismo tiempo, nos recuerdan lo frágil que es la vida en un país marcado por la violencia». Pese al dolor, muchos fanáticos coincidían en que la mejor manera de honrarlo era seguir escuchando su música y transmitiéndola a las nuevas generaciones. En redes sociales se multiplicaban los mensajes: «Pon sus canciones en tu casa, que no se apague su voz. Enséñale a tus hijos quién fue Ernesto Barajas». La muerte se transformaba así en un llamado a mantener viva su memoria, no como un acto de nostalgia pasiva, sino como un ejercicio de resistencia cultural. Para los integrantes de Enigma Norteño, la muerte de Ernesto Barajas fue mucho más que la pérdida de un compañero de escenario. Fue como perder a un hermano. Desde los primeros comunicados en redes sociales, el tono de la banda reflejaba una mezcla de incredulidad y devastación. En la cuenta oficial del grupo se leía: «Hoy no solo despedimos a nuestro vocalista, despedimos a un amigo, a un líder, a un soñador que nos enseñó a nunca rendirnos. Ernesto, tu voz seguirá guiando a Enigma Norteño por siempre». Los músicos que lo acompañaron durante más de una década compartieron fotografías inéditas, ensayos, viajes en carretera, risas entre presentaciones. La cercanía que se reflejaba en esas imágenes mostraba que Enigma Norteño no era solo una agrupación musical, sino una familia construida en torno a la pasión por la música regional mexicana. El acordeonista de la banda declaró en una entrevista televisiva: «Nunca olvidaré sus palabras antes de subir al escenario. Siempre decía que cada canción era un mensaje, que había que cantarla como si fuera la última vez. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca». La esposa de Ernesto, profundamente afectada, pidió privacidad, pero a través de un breve mensaje agradeció las muestras de apoyo. «Mi esposo fue un hombre que vivió para su música y para su familia. Les agradezco de corazón a todos los que han mandado mensajes de cariño. Ernesto seguirá vivo en nuestros recuerdos
y en cada canción que cantó. Sus padres, originarios de Culiacán, fueron recibidos con flores y muestras de respeto por parte de vecinos y amigos que conocieron a Ernesto desde niño. Su madre, con lágrimas en los ojos, recordó: desde pequeño agarraba cualquier objeto como si fuera un micrófono. Siempre decía que quería cantar, y lo cumplió. Lo que nunca imaginamos fue despedirlo tan pronto. Amigos cercanos, aquellos que lo vieron crecer antes de la fama, también expresaron su dolor. Uno de ellos, entrevistado en un programa local, comentó: Ernesto nunca cambió. Aunque llenara estadios y viajara por todo el país, siempre fue sencillo, siempre regresaba al barrio, se sentaba en la banqueta con nosotros a platicar. Era un grande, pero con un corazón humilde. Aunque la familia intentó mantener el funeral en un ámbito privado, cientos de fanáticos se acercaron al lugar para rendir homenaje. Afuera de la funeraria, las personas cantaban en coro el 26 y Los Enjambres, creando un ambiente de dolor y gratitud. Los miembros de la banda, vestidos de negro, cargaron el féretro en medio de aplausos y lágrimas. El momento más conmovedor llegó cuando uno de los músicos, con la voz quebrada, susurró: «Hasta siempre, hermano». Pams, hermano. Compañeros del regional mexicano como Gerardo Ortiz, Régulo Caro y Calibre 50 enviaron mensajes de condolencias. En particular, un cantante del género señaló: Ernesto no solo era un artista, era un referente. Su estilo marcó a muchos de nosotros y su ausencia se sentirá en cada escenario. Los amigos de otras bandas con las que compartió giras recordaron las largas horas en carretera, las bromas y la pasión de Ernesto por componer incluso en hoteles o camerinos. Siempre me llevaba una libreta. Escribía frases, melodías. La música era su vida. Recordó un compañero músico. La doble cara del dolor. La violencia y la injusticia. Para los más cercanos, la tragedia también despertó impotencia. Muchos hablaron del contexto de violencia que rodea al regional mexicano. La esposa de un integrante de la banda comentó: ellos cantaban de la vida real, de lo que se vive en nuestras calles. Eso los hacía auténticos, pero también los ponía en peligro. Hoy lo pagamos con la vida de Ernesto. El sentimiento de injusticia se repetía. ¿Cómo es posible que un artista que dedicó su vida aficionada a la música haya terminado víctima de la violencia que tantas veces denunció de forma implícita en sus corridos? El círculo más íntimo se aferra al legado. A pesar del dolor, los miembros de Enigma Norteño han dejado entrever que la banda no se detendrá. Para ellos, seguir tocando es la mejor manera de honrar a su líder. La música de Ernesto no puede apagarse. Nosotros somos los guardianes de su voz, declaró el bajista en una rueda de prensa improvisada. La familia, por su parte, se mostró agradecida por esta decisión, convencida de que la mejor forma de mantener vivo a Ernesto es no dejar que su obra se pierda. Aunque Ernesto Barajas ya no está físicamente, su música sigue resonando con más fuerza que nunca. La ironía dolorosa de su partida es que, en las horas y días posteriores a su asesinato, las reproducciones digitales de Enigma Norteño se dispararon en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube. Canciones que durante años habían sido himnos del regional mexicano volvieron a las listas de tendencias, esta vez impulsadas por un sentimiento de homenaje colectivo. En las casas, los coches, las fiestas familiares y hasta en funerales improvisados, su voz seguía presente. Los fanáticos compartían capturas de pantalla mostrando que escuchaban en bucle temas como El 26 o El Águila Blanca. Era como si cada reproducción fuera un acto de resistencia contra el olvido. Un fenómeno particular tras la muerte de Barajas fue la manera en que los jóvenes lo abrazaron como símbolo. Muchos que quizás no eran seguidores asiduos comenzaron a descubrir su música a través de TikTok, donde miles de videos usaban fragmentos de sus canciones como banda sonora de homenajes. Un adolescente de 16 años escribió en redes: no conocía tanto su música, pero ahora entiendo por qué mis padres lo admiraban. Su voz tiene algo que te llega al corazón. Este testimonio
refleja cómo la figura de Ernesto trasciende generaciones y se convierte en un puente cultural entre padres e hijos. La muerte de Barajas abrió un debate dentro de la industria. ¿Cómo proteger a los artistas de un género que a menudo se relaciona con contextos de riesgo? Productores, managers y músicos coincidieron en que el legado de Ernesto debía servir también para reflexionar sobre las condiciones de inseguridad en las que trabajan muchos intérpretes del regional mexicano. Sin embargo, más allá de las discusiones, todos reconocieron algo. La autenticidad de Ernesto es irrepetible. Su forma de interpretar, la fuerza de su voz y la conexión con el público eran rasgos que lo distinguían y que ahora forman parte de la memoria colectiva de la música mexicana. En ciudades de México y Estados Unidos, murales con el rostro de Ernesto Barajas comenzaron a aparecer como parte de la cultura popular. Artistas urbanos lo pintaron con micrófono en mano, acompañado de frases como tu voz no muere o siempre enigma. Estos homenajes visuales muestran que su imagen ya no pertenece solo a la industria musical, sino a la identidad cultural de todo un pueblo. Los corridos de Barajas, además, se transformaron en símbolos de resistencia. En barrios populares, jóvenes con guitarras se reunían para cantar sus temas como una forma de rendir homenaje, pero también de reafirmar su identidad norteña frente a un contexto de adversidad. Para la familia y los amigos más cercanos, el legado de Ernesto va más allá de la música. Es el recuerdo de un hombre que, a pesar de la fama, nunca perdió su sencillez. En entrevistas póstumas, varios de ellos coincidieron en la misma idea. Ernesto era igual en el escenario que en la vida real, apasionado, directo y honesto. Su esposa y sus padres insistieron en que su verdadera herencia está en la manera en que inspiró a miles de personas a perseguir sus sueños. Él siempre decía que cualquiera podía llegar lejos si ponía el corazón en lo que hacía. Eso es lo que nos deja, expresó un familiar cercano. El paso del tiempo consolidará aún más a Ernesto Barajas como una figura mítica dentro del regional mexicano. Como ocurrió con Chalino Sánchez o Valentín Elizalde, su nombre será recordado no solo por sus canciones, sino también por las circunstancias trágicas de su partida. La diferencia, sin embargo, es que Ernesto deja detrás una discografía sólida y una comunidad de seguidores comprometida con mantener su legado vivo. Su figura quedará inmortalizada en cada playlist, en cada fiesta, en cada carretera donde suene la música norteña. La muerte, lejos de apagarlo, lo ha transformado en un ícono eterno. La partida de Ernesto Barajas deja un vacío enorme en la música mexicana, pero también un legado imposible de borrar. Para los fanáticos, los integrantes de Enigma Norteño, los amigos y la familia, su recuerdo no es solo dolor, sino también orgullo. Orgullo de haber compartido época con él, de haber cantado sus canciones, de haber sentido que su voz era la voz de un pueblo. Y así, aunque los disparos apagaron su vida demasiado pronto, la música de Ernesto Barajas seguirá sonando en cada rincón donde alguien encienda una bocina y presione play. Porque los grandes artistas no mueren, se vuelven eternos. Si este contenido llegó a tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias.